Saludo a Guadalupe Correa, profesora asociada del George Mason University. Buenas tardes, Guadalupe, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Un gusto hablar con usted. Sí. Gracias. Igualmente, la violencia en México y el tráfico de armas que se da principalmente de los Estados Unidos a México y estas armas utilizadas por la delincuencia organizada es una problemática que vivimos que puede detenerse, puede frenarse o se le puede bajar al número de armas que están ingresando de manera ilegal a nuestro país. Pues mire, yo creo que un problema importante en relación a la prohibición es que se generan mercados negros. En realidad, al final, lo más importante es atacar las causas de raíz de la violencia. Porque quien quiere tener acceso a las armas, las va a tener de una manera o de otra, más fácilmente o menos fácilmente. Si hay un mercado para estas armas, si las armas se necesitan para algo, para perpetrar ciertos crímenes o para mantener control de ciertos territorios por los grupos, independientemente de que las armas sean o no legales, haya o no restricciones, pues quien las vaya a ocupar va a encontrar formas de hacerlo. Esto lo vemos con la migración indocumentada o las restricciones a la migración y obviamente la prohibición a las drogas, lo que pasó también con la prohibición del alcohol. En realidad, se les va a hacer más difícil a los criminales tener acceso a las armas si hay más restricciones o si se prohíben las armas, pero se va a generar de cualquier forma un mercado negro y, bueno, finalmente esos mercados negros, estas prohibiciones generan oligopolios ilegales, donde pocas empresas pueden entrar a los mercados, pero igual siguen teniendo ganancias extraordinarias y hay incentivos a la entrada para muy pocas empresas que, bueno, obviamente van a limitar la entrada de otras empresas. Entonces, en realidad, si no se ataca las causas de raíz de la violencia, no se va a poder llegar a ninguna solución simplemente con prohibir las armas, ¿no? Y prohibir las armas es un problema también fundamental porque esta prohibición aplica para las personas y no aplica para los criminales o, bueno, para aquellas autoridades corruptas que operan en contubernio con los criminales. Es un conflicto complicado, es un tema muy complicado en el cual tenemos que ver cuestiones de economía, factores sociales, económicos, psicológicos, y no solamente se puede ver como una solución importante prohibir las armas, por ejemplo, ¿no? Y hablar solamente en un sentido. Es un tema mucho más complejo que se puede explicar analizando varias áreas, ¿no? Es un fenómeno multifactorial y la explicación es multifactorial también. Es una industria muy grande, muy poderosa, la de la fabricación de armas, que incluso entonces no permite que en la agenda binacional se corrija esto. Pues sí, en realidad el lobby de las armas es un lobby, un grupo de interés muy importante en países como los Estados Unidos y como los países que producen armas, en algunos países europeos también, en Rusia en particular. Entonces, en el caso de Estados Unidos y las armas que se venden en Estados Unidos, en México, las restricciones a la posesión, a la compra y venta de armas han sido muy laxas, obviamente, y no se ha puesto en la agenda pública, no se ha pasado, el Congreso tiene una capacidad de lobby muy importante, estas agrupaciones, estos grupos de interés, el lobby de las armas que se beneficia con las guerras y se beneficia de la venta de armas dentro del continente, dentro de los Estados Unidos y, bueno, en América Latina. Entonces, obviamente, con ese lobby, con esa capacidad que tienen de comprar también políticos, porque apoyan las campañas en los Estados Unidos, que es donde está realmente la producción de armas más importante del mundo. Entonces, en este sentido, pues ha sido muy difícil establecer cualquier límite. Cuando se habla de límite o cuando se habla de prohibiciones son dos cosas distintas. Al hablar de límite se puede hablar legislar en relación a cierta edad, permisos, capacitación y cuestiones que van más allá de los meros chequeos de criminales que se realizan solamente a una persona, sino a un seguimiento de quién tiene esas armas. Eso no se hace en Estados Unidos y eso beneficia obviamente al lobby de las armas,
que está representado por la Asociación Nacional del Rifle y que finalmente tiene cualquier tipo de legislación que trata de imponer controles al uso de las armas para favorecer la seguridad. No se está hablando de prohibición de las armas, se está hablando de límites al uso indebido y a la venta indebida de las armas. Pero esto es muy difícil por el gran poder que tienen y por el gran monto de recursos que han gastado en campaña. El fenómeno de la violencia con armas de fuego es distinto en México y en los Estados Unidos. En México se dan masacres, el crimen organizado. En los Estados Unidos hemos visto ataques a personas inocentes en escuelas, principalmente, que impactan mucho. Los orígenes de esta violencia en ambos países, ¿cómo se pueden atacar? Sí, es muy interesante y definitivamente no existe a la fecha más que, bueno, obviamente mucha discusión al respecto, análisis de diferentes sentidos, pero sí es interesante analizar que estos fenómenos se dan de manera muy distinta, ¿no? Los tiroteos a las escuelas y en lugares públicos donde hay niños, precisamente en un momento en el cual las autoridades federales de los Estados Unidos quieren establecer estos límites. Parece interesante ver esta gran diferencia, ¿no? Definitivamente los juegos de video, la desigualdad, la fragmentación social, bueno, también los problemas mentales en los Estados Unidos y, bueno, también el acceso a ciertas series, ¿no?, que romantizan la violencia, el uso de las armas. Eso también se contribuye, son varios factores, ¿no? Y también la crisis que se está viviendo después de la pandemia, parece ser que el número de incidentes se ha ido incrementando porque pues la sociedad está sufriendo, la sociedad está enferma y bueno, en Estados Unidos se manifiesta de distintas formas por obviamente las condiciones socioeconómicas y bueno, también en los diferentes mercados, las diferentes dinámicas que existen, ¿no? Tenemos el narcotráfico donde la prohibición genera este tipo de incentivos para que muy pocos grupos tengan acceso a continuar haciendo cuestiones ilícitas con el uso de armas de todo tipo. Guadalupe Correa, profesora asociada del George Mason University, muchas gracias por esta conversación con Meganoticias MX. Muchas gracias a ustedes, les agradezco la oportunidad y pues un gran saludo a su audiencia. Muchas gracias.